Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tienes tú en este momento que estás conectándote conmigo, pero bienvenido. Te agradezco por estar en esta horita en que vamos a aprender la palabra de Dios y mientras yo les comparto las diapositivas, puedes ponerte cómodo, busca tu bebida preferida, cuadernito, esfero, porque acuérdense que el que anota saca mejor provecho de todo. Entonces, espero que ya casi estén viendo la pantalla verde. Yo creo que ya la están viendo, ¿no es cierto? Entonces, permítame, quito las barras por acá y ya. Bueno, bienvenidos. Gracias a los que me acompañan cada 8 días en este estudio de la palabra de Dios. Ayer no pude dar el en vivo, en directo, porque tuve que llevar a mi papá al hospital. Estamos un poquito afanados por ese lado, pero bueno, sé que todos estamos peleando nuestras batallas. Pido oración siempre y que oremos los unos por los otros. Para los que están aquí por primera vez, este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga. Hoy nos encontramos en la clase número 107. Las personas que quieran ver las 106 clases anteriores es muy fácil. Entran a YouTube, ponen Liliana Parga y en la sección de videos se encuentran todas las clases en orden. Cualquier duda, sugerencia o pregunta en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué van a encontrar ustedes en esas 106 clases? Un estudio sobre los libros del Nuevo Testamento. No es un estudio profundo, es un primer encuentro con las Sagradas Escrituras. Ya vimos los cuatro evangelios, el libro histórico, las 13 cartas paulinas desde Romanos hasta Filemón, las cartas generales desde Hebreos hasta Judas y en este momento estamos estudiando el libro profético, el último libro del Nuevo Testamento y por ende el último libro de la Biblia que es el Apocalipsis. Siempre me gusta recordar lo que hemos visto en las clases anteriores. Ya estamos en el capítulo número 4. Recuerden ustedes que el libro del Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan cuando se encontraba preso en la isla de Patmos y es visitado por el Señor Jesucristo, que corresponde al primer capítulo, donde vemos esa manifestación gloriosa del Señor Jesucristo y a través de una serie de nombres y de una vestimenta especial pudimos conocer un poco más sobre la persona de Jesús, sobre el Mesías. El capítulo número 2 y el capítulo número 3 del Apocalipsis nos cuentan 7 cartas que Jesús le pide a Juan que escriba, que son las últimas palabras del Señor Jesucristo para la iglesia y que están dirigidas a 7 grupos diferentes en 7 ciudades de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y empezamos entonces el cuarto capítulo hace 8 días, donde ya Juan, por una invitación de Jesús, sube al tercer cielo, que son los aposentos del Señor Jesucristo, la casa de Dios, y empieza a narrarnos todo lo que está viendo allí. Y nos dice que lo que primero él ve es un trono real, y descubrimos que la persona que está sentada en ese trono es Dios Padre. Sabemos que Jesucristo se encuentra a la diestra del Padre y la persona que le da la bienvenida a Juan cuando llega al tercer cielo es el Espíritu Santo, que es el que lo va a estar guiando en toda esta travesía. Juan nos cuenta que alrededor del trono hay 24 ancianos, que no sabemos exactamente cuál es la identidad de estos ancianos. Vimos varias posibilidades, pero definitivamente son creación de Dios que van a ayudar en este último juicio que viene para el planeta Tierra. Juan también nos dice que se encuentran 4 seres vivientes y descubrimos que se refieren a 4 querubines que también cumplen un papel importante en esta última etapa de la historia de la humanidad. Y yo les contaba que alrededor del trono las criaturas que más cerca se encuentran a Dios Padre son los serafines, que significa fuego ardiente. Entonces, más o menos esto es lo que Juan nos trata de describir de lo que él ve en el cielo apenas llega. Aprendimos por varios versículos que empieza una gran adoración y una alabanza a Dios Padre, a la Trinidad en pleno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanentemente lo están alabando, lo están glorificando, nos están recordando que Dios es santo, santo, santo. ¿Por qué? Es para que nosotros no perdamos la perspectiva de lo que va a suceder. Vamos a encontrarnos ahora con una serie de pasajes en el Apocalipsis donde nos empiezan a narrar juicios que vienen sobre el planeta Tierra y sobre la humanidad. Y de pronto nosotros podemos llegar a pensar que todo lo que está sucediendo en la Tierra es injusto. Entonces, para que no obtengamos ese mal pensamiento constantemente a través de esa alabanza y esa adoración y glorificación que hacen todas las criaturas del cielo para Dios, es para que recordemos la soberanía de Dios, que Él es nuestro creador y por lo tanto su voluntad es la única que cuenta, pero también para que recordemos que Dios nos ama tanto
Espíritu y Él es tan bueno que su voluntad es buena, agradable y perfecta y que no tengamos dudas que por más duros que sean los eventos que van a suceder en los últimos tiempos, tienen que suceder para que el pleno amor de Dios se manifieste a través de unos justos juicios. Para que haya amor tiene que haber justicia. Entonces, que no olvidemos jamás eso, nos lo recuerdan a través de esa alabanza. Van a caer entonces 21 juicios sobre el planeta Tierra que están representados por 7 sellos, por 7 trompetas y por 7 copas. Nos cuenta Juan que ve al Padre, a Dios Padre, con un rollo en la mano derecha y ese rollo está cerrado, está protegido por 7 sellos, que era como se utilizaban las cartas en la época para que cualquier persona no lo pudiera leer, sino solamente a la persona que iba dirigida. Y este rollo o este documento es tan importante que no solamente tiene un sello, sino que tiene 7 sellos. Juan se da cuenta enseguida que es algo muy importante y que definitivamente para que empiece ese proceso de recuperación del paraíso perdido, se tiene que abrir este rollo, pero él dice que mira para todos lados y que no hay nadie digno para abrir ese rollo. Y es tanta la angustia de Juan que se pone a llorar. Y está llorando Juan y uno de los ancianos se le acerca y le dice que se tranquilice, que no llore más, porque sí hay alguien digno para abrir el rollo, que es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, y sabemos que se refiere exactamente a Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces Dios Padre, que recuerden tenía el rollo en la mano derecha, se lo entrega a Jesús, por eso es que Jesús está a la diestra del Padre, porque Él es el único digno de empezar a abrir los rollos, abrir los sellos para saber qué contiene el rollo. Y precisamente eso es lo que ocurre y lo que vamos a empezar a ver hoy. Cada vez que Jesucristo rompa un sello en el cielo, sucede un juicio aquí en la tierra. Es decir, que nosotros no vamos a saber el contenido del rollo o del pergamino hasta que se rompa el último sello, hasta que se rompa el séptimo sello. Entonces vamos a ver qué sucede cada vez que se rompe un sello y comenzamos hoy tema nuevo. Entonces, por favor, ajusten sus cinturones y comenzamos. Vamos para capítulo 6, versículos del 1 al 2 dice. Vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ven. Miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Entonces, aquí con la ruptura del primer sello, ya Juan nos empieza a describir que cuando Jesús rompe el primer sello, sale un caballo blanco. Y por eso es necesario que ustedes sepan que los primeros 4 sellos se refieren a los famosísimos 4 jinetes del Apocalipsis. Aterradores para unos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver qué pasa cada vez que se rompe uno de los sellos y sale uno de estos jinetes. Para eso, primero tenemos que saber qué representan los caballos en la Biblia y tenemos que ir al Antiguo Testamento, a Zacarías capítulo 1, versículo del 7 al 11, porque todo lo que sucede en el Antiguo Testamento, que es una sombra de lo que va a suceder, se ve corroborado en el Nuevo Testamento. Y dice, en el segundo año del reinado de Darío, en el día 24 del mes de Sebat, que es el mes undécimo, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Idó. Una noche tuve una visión en la que vi a un hombre montado en un caballo rojo. Ese hombre se detuvo entre los arrayanes que había en una hondanada. Detrás de él había jinetes en caballos rojos, marrones y blancos. Yo pregunté, ¿qué significan estos jinetes, mi señor? El ángel que hablaba conmigo me respondió, voy a explicarte lo que significan. Y el hombre que estaba entre los arrayanes me dijo, el Señor ha enviado estos jinetes a recorrer la tierra. Los jinetes informaron al ángel del Señor que estaba entre los arrayanes. Hemos recorrido toda la tierra. Por cierto, la hemos encontrado tranquila y en paz. Entonces, este pasaje de una manera muy clara nos dice qué es lo que Dios hace con estos caballos. En el mundo invisible existe actividad espiritual. Dios ha escogido que todas sus criaturas, ángeles, seres vivientes, ancianos, querubines, estén involucradas en la redención del hombre, es decir, en la recuperación del paraíso perdido. Elías, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos esta historia en el Antiguo Testamento, cuando fue arrebatado, cuando fue raptado y llevado al tercer cielo, lo hizo en un carruaje con caballos. Es un carruaje con caballos el que se llevó a Elías. Entonces, desde el Antiguo Testamento se utilizan mucho los caballos.
Estos caballos representan las fuerzas espirituales que Dios usa para llevar a cabo sus propósitos y sus planes. Veamos otro ejemplo. Zacarías capítulo 6, versículo 1 al 8 dice, entonces levanté la mirada otra vez y vi cuatro carros de guerra que salían de entre dos montañas de bronce. El primer carro era tirado por caballos rojos, el segundo por caballos negros, el tercero por caballos blancos y el cuarto por poderosos caballos tordos. ¿Y qué son estos, mi señor? Le pregunté al ángel que hablaba conmigo. Son los cuatro espíritus del cielo que están delante del Señor de toda la tierra. El ángel contestó. Ellos salen a hacer su trabajo. El carro con caballos negros va al norte, el carro con caballos blancos va al occidente y el carro con caballos tordos va al sur. Los poderosos caballos estaban ansiosos por salir a vigilar la tierra. Así que el Señor dijo, vayan y vigilen la tierra. Entonces salieron de inmediato a hacer el recorrido. Luego el Señor me llamó y me dijo, mira, los que fueron al norte han desahogado el enojo de mi espíritu allí en la tierra del norte. Entonces, fíjense que en el primer pasaje, cuando los caballos salen a recorrer la tierra, la encontraron toda en paz y tranquila, entonces no hubo ninguna ejecución de un juicio. Pero aquí nos cuenta que los caballos que salieron al norte desahogaron su ira, es decir, que hay un juicio sobre el planeta Tierra en ese lugar y en ese momento. Entonces, definitivamente el Señor utiliza los caballos para vigilar la tierra y al vigilarla poder cumplir con los juicios de parte de Dios. Entonces, así como se empezaron a utilizar en el Antiguo Testamento, el último libro de la Biblia nos cuenta también que los últimos juicios sobre el planeta Tierra y sobre la humanidad también van a ser ejecutados por caballos y sus jinetes. Entonces, cuando el Señor Jesucristo rompe el primer sello, sale un caballo blanco, pero fíjense que el pasaje nos dice que está montado por un jinete que tiene un arco sin flechas y esto tiene un significado muy importante. Este primer jinete representa al famosísimo anticristo. No es Jesucristo. Algunos pensarían que como es un caballo blanco que significa pureza, entonces es Jesucristo. No, recuerden que Jesucristo está rompiendo los sellos. Él no es el que está ejecutando los juicios directamente. Entonces es este personaje que se llama el anticristo. Resulta que cuando Jesús rompa el primer sello, aquí en la tierra va a ser su aparición el anticristo y va a ocurrir lo que conocemos como la falsa paz. Les recuerdo un poquito para los que no lo sepan. Este personaje que es un ser humano que va a aceptar la invitación de Satanás, porque Satanás le va a ofrecer los reinos del mundo y lo va a dotar de poderes, es un ser humano que va a ser un títere de Satanás para cumplir con sus propósitos, es un personaje político. No hay mejor manera que poder gobernar países y gobernar el mundo a través de la política. Entonces es un personaje que hoy debe estar de muy bajo perfil, pero de ahora en adelante, pues ya lo hemos estado viendo desde hace un par de años de muchos problemas a nivel mundial, económicos, de salud, de educación, de moral. Los problemas van a ir aumentándose. Imagínense ustedes que sumados a todos esos problemas climáticos, de todo lo que ustedes quieran, se suma que de un momento a otro vamos a desaparecer millones y millones de personas. En ese caos que queda en el planeta Tierra, este personaje que conocemos como el anticristo va a traer soluciones reales a todos los problemas que se están viviendo, soluciones a los problemas económicos, a la paz. Va a lograr que entre palestinos y árabes e Israel se firme un pacto de paz y los judíos van a poder construir su tercer templo donde van a poder volver a hacer sacrificios. Pero esta es una paz falsa porque van a ocurrir una serie de cosas más adelante que van a desenmascarar al anticristo mostrándole su verdadera cara, que es la de querer dominar el mundo. Mire lo que nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo del 1 al 3. Ahora bien, hermanos, aquí está hablando Pablo, a nosotros los hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llega a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Entonces, una de las grandes señales para saber que el anticristo va a surgir es cuando a nivel de la política se empiece a hablar de paz y de seguridad. Entonces es allí donde va a
aparecer el anticristo. Recordemos un poquito a qué corresponde todo este tiempo donde aparece el anticristo y tenemos que remontarnos a las profecías de Daniel, exactamente a la profecía de las 70 semanas de Daniel. Si alguien está perdido, por favor, vuelvan a escuchar las charlas, las clases de la 93, 94, 95 en adelante, donde se encuentran las profecías de Daniel. Recuerden que esta profecía de las 70 semanas corresponde a semanas de años, en donde una semana es igual a 7 años. Y es cuando Dios le cuenta a Daniel los planes que tiene de la historia de la humanidad y lógicamente del pueblo de Israel para poder recuperar ese paraíso que se perdió en el Génesis. Es decir, que se tenían 70 semanas para que el Señor Jesucristo regresara por segunda vez. Las primeras 7 semanas o 49 años es el tiempo que duró la reconstrucción de Jerusalén, de su templo y de sus murallas. Las siguientes 62 semanas o 434 años es la historia de Israel hasta la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. En ese momento se completan 69 semanas, es decir, 483 años. Recuerden que la profecía es de 70 semanas, pero en ese momento Dios hace clic en el cronómetro y se le pone una pausa a la profecía, o sea que quedamos con una semana pendiente porque la mayoría de los judíos no reconocieron a Jesucristo como el Mesías. Entonces Dios da la oportunidad al resto de la humanidad, a los que no son judíos, es decir, a los gentiles, para poder conocer el plan de salvación y comienza lo que nosotros conocemos como la dispensación de la gracia o de la iglesia, que es en la que estamos en este momento, en la sexta etapa, que no sabemos exactamente cuánto va a durar, no sabemos el día ni la hora, pero sí Dios nos ha dado en la Biblia muchas señales para saber, para conocer en qué momento de esta dispensación nos encontramos. Esta dispensación se acaba precisamente con el rapto de la iglesia y Dios nuevamente hace clic en el cronómetro de la profecía de las 70 semanas y empieza a correr la última semana que hace falta, que es la que corresponde a la gran tribulación, es decir, 7 años, la última semana de las 70, de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Estos 7 años están divididos en dos grandes grupos. Los primeros 3 años y medio es lo que se conoce como la falsa paz, que es cuando el anticristo hace su aparición, trae soluciones y todo el mundo va a creer que se van a resolver todos los problemas. Pero a la mitad de estos 7 años va a ocurrir algo y los últimos 3 años y medio es lo que conoces realmente como la gran tribulación. Mire lo que nos dice Daniel capítulo 9 27. Durante una semana, es decir, 7 años, ese gobernante, es decir, el anticristo, hará un pacto con muchos, muchos se refiere a la nación de Israel, pero a media semana, es decir, a los 3 años y medio, pondrá fin a los sacrificios y ofrendas sobre una de las salas del templo, cometerá horribles sacrilegios. Esto es lo que nos indica que se va a construir el tercer templo hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado, lo que nos da la seguridad que al final él va a ser derrocado por más cosas horribles que haga el anticristo, ya sabemos cuál va a ser su final, al igual que todos los demás secuaces. Seguimos, versículos 3-4 dice, cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. En eso salió otro caballo de color rojo como el fuego. Al jinete se le entregó una gran espada, se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Entonces, cuando el Señor Jesucristo rompe el segundo sello, en esta ocasión Juan ve un caballo rojo. Y el jinete tiene una gran espada y dice que se le permite acabar con la paz de la tierra. Esta ruptura del segundo sello y el significado de este caballo rojo es guerra. Significa guerra. Inmediatamente después de la falsa paz va a surgir una guerra de proporciones catastróficas. Estamos hablando entonces de los últimos 3 años de la profecía, 3 años y medio de la profecía. Dios le permite a este jinete quitar la paz de la tierra. Acuérdense que esto es algo simbólico, no es que sea un solo hombre, un jinete que va a quitar, sino es un simbolismo de que va a haber guerras a través de ejércitos, de muchas situaciones. El rojo destaca el derramamiento de sangre que habrá cuando la paz sea quitada del mundo. La paz ya no es la solución de los problemas humanos porque no va a haber paz hasta cuando venga el Señor Jesucristo. La paz humana no va a servir para acabar con todos los conflictos que tenemos en la tierra. La única paz que los humanos vamos a poder tener que verdaderamente va a traernos la vida plena es la paz que trae el príncipe de paz, que es Jesucristo. La expresión se matarán unos a otros también sugiere una
absoluta pérdida de la compasión hacia el prójimo debido a que la maldad se multiplicará. Recuerden, la maldad se va a multiplicar y eso va a hacer que nos odiemos los unos a los otros y que no haya ninguna compasión. Recuerden, chicos, y se los voy a recordar permanentemente para que estén tranquilos, que mientras todo esto está ocurriendo aquí en el planeta Tierra, nosotros estamos en el tercer cielo, en el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero. Todos los que compramos el boleto de salida con anterioridad al tener un nuevo nacimiento cuando creímos en Jesucristo como Señor y Salvador. Los que se quedan aquí son los que rechazaron a Jesucristo y son los que están viviendo todas estas cosas, todos estos juicios. Segunda de Timoteo, capítulo 3 versículo 1 dice. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Vamos a ver varios versículos en donde el Señor siempre nos advirtió a través de los apóstoles y en el Nuevo Testamento de los tiempos difíciles que se van a vivir. Lucas 21:16 dice, ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Otro. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos del 2 al 5 dice, la gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Ay, qué lista de defectos, de cosas tan horribles. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Aquí hay una lista de cómo va a ser el carácter y el temperamento de las personas que se queden en la gran tribulación. Sigamos, versículos 5 al 6 dice. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que decía, ven, miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 1 kilogramo de trigo o 3 kilogramos de cebada por el salario de un día, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, cuando el Señor Jesucristo rompa el tercer sello, Juan nos dice que ve salir un caballo negro y que el jinete que monta el caballo negro tiene una balanza en la mano. Este caballo y este jinete representan hambre, hambrunas. El color negro siempre en la Biblia está conectado con el hambre. Un versículo, Lamentaciones 5:10 dice, nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Y es lógico, después de grandes guerras, pues llega el hambre, ¿no es cierto? Y dice el pasaje que se empieza a gritar 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, y no dañes el aceite ni el vino. Esta aparente referencia a la escasez de alimentos y a la inflación de precios ha desconcertado a muchos estudiosos de la Biblia a lo largo de los siglos. Es decir, hay muchos teólogos, muchos eruditos que le han querido dar un significado a esta frase y no ha habido un consenso. Algunos dicen entonces que se refiere únicamente a escasez de alimentos y a una gran inflación. La referencia al trigo y a la cebada como alimentos básicos en la antigüedad sugiere que la balanza podría estar relacionada con la provisión de alimentos y la justicia social. Definitivamente para que haya justicia social, pues tiene que haber buena provisión y la primera provisión es la de los alimentos. Y entonces las personas que están viviendo en esta época de la gran tribulación, se les va a ir la vida escogiendo el alimento más barato para darle a su familia el mínimo de alimentación. Una persona tendrá que trabajar un día entero para poder comprar solo una barra de pan por la gran escasez y la gran inflación que hay. El hecho de que se mencione el aceite y el vino, que son productos de lujo en aquel tiempo, podría indicar que incluso en medio de la escasez y la crisis, Dios proveerá para aquellos que le son fieles. Dentro de la gran tribulación van a haber personas que se conviertan. Entonces, algunos eruditos dicen que esto significa que Dios va a proteger a aquellas personas que se conviertan dentro de la gran tribulación, pero hay otros eruditos que dicen totalmente lo contrario, que esta va a ser una época terrible, gran persecución cristiana y que los que van a estar protegidos más bien son los que están al lado del anticristo y por eso lo van a seguir y por eso va a ser falsa paz, porque las personas ricas van a seguir siendo más ricas. Entonces, no sabemos exactamente cuál de los dos significados es el correcto.
El primer objetivo del ser humano, en todo caso, desde la creación, es conseguir su provisión diaria de alimentación. Pero mire, chicos, para que nosotros podamos tener una buena alimentación en la mesa, en el mundo, en nuestras sociedades, se tienen que dar tres condiciones para que nosotros tengamos una alimentación adecuada. Primero, que haya una sociedad estable, que eso desde hace muchos años no lo hemos visto, ¿no es cierto? Naciones, países estables. Segundo, que haya un sistema económico estable. Tampoco lo hemos visto. Crisis, quiebras, inflación. Y tercero, que haya condiciones ambientales y estables. Tampoco las hemos tenido, grandes inviernos o sequías, es decir, no hemos tenido ni sociedades, ni sistemas económicos, ni condiciones ambientales que nos garanticen el poder conseguir la alimentación. Y a medida que nos vayamos acercando al final de los tiempos, estas tres características, pues va a ser más difícil que las obtengamos. Sigamos, versículo 7-8. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba, ven, mire, y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte y el Hades lo seguía de cerca, y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Entonces, el Señor Jesucristo abre el cuarto sello, que es el último representativo de los cuatro jinetes, y sale un último caballo de color amarillo y dice que su jinete es la muerte y que lo sigue el Hades. Recuerden que el Hades se refiere al infierno donde van los muertos. Entonces, este caballo representa la muerte. La muerte tiene poder para aniquilar la cuarta parte de la tierra, es lo que nos dice el pasaje. La cuarta parte de los seres humanos que vivan en ese momento van a morir. El caballo amarillo trae muerte a través de la espada. Nos dice que es a través de la espada, es decir, a través de guerras que comenzaron desde la ruptura del tercer sello, a través del hambre. De las guerras que comenzaron en el segundo sello, el hambre que comenzaron en el tercer sello, pero se suma otra cosa, las epidemias, las enfermedades y algo que nos preocupa mucho, nos extraña mucho, dice que las fieras. O sea, todo eso es acumulativo. Desde el primer sello que aparece el anticristo con una falsa paz, se le suma la guerra, el hambre, las enfermedades y las fieras. Las tres primeros medios de devastación son bastante claros, o sea, guerra, hambre y enfermedad, pues no tenemos que explicarles gran cosa. La cuarta forma en que este jinete destruirá es mediante las fieras de la tierra. El significado de esto ha generado algunas opiniones diversas, como todo lo que no está bien claro en la Biblia. Hay tres opiniones principales sobre las identidades de estas bestias salvajes. La primera, y como más lógica pareciera, en primer lugar, es posible que esto se refiera a animales salvajes reales que se volverán especialmente feroces durante la tribulación, ya que sus suministros normales de alimentos se ven interrumpidos. Buscarán presas y se aprovecharán de los indefensos mientras Dios los usa para aterrorizar y destruir. Y esto se ve hoy un poco, no sé si ustedes han visto documentales en el África, en donde los seres humanos han empezado a invadir hábitats de los animales salvajes y también hay escasez de alimento para ellos y ellos invaden las aldeas y los elefantes, los leones, los tigres están comiendo más seres humanos. Entonces se puede referir que en la gran tribulación esto va a aumentar muchísimo más. Hay otra explicación que otros opinan es que las fieras de la tierra es una referencia a los líderes militares y políticos que dominan a sus súbditos. Expresa gráficamente el carácter vicioso, brutal y bestial del reino del anticristo. Y hay una última opinión que yo pienso que es una combinación de las tres, la verdad. Hay una última opinión, un tercer punto de vista, es que las fieras son una referencia a los animales, pero no a los que normalmente nosotros pensamos. Hay 1.407 patógenos o virus, bacterias, parásitos, protozoos y hongos que pueden infectar a los humanos y de ellos el 58% procede de los animales. Entonces, estas bestias salvajes se pueden referir es a esas bacterias que ustedes saben que ya cada vez menos les funciona, nos funciona los antivirus y la penicilina y todas esas cosas que nos ponen para poderla sacar de nuestro cuerpo. Entonces yo pienso que es una combinación de las tres, pero terrible desde cualquier punto de vista. Entonces, fíjense que a los cuatro jinetes, a la suma de los cuatro jinetes, se les ha dado el poder sobre la cuarta parte de la tierra. Muere la cuarta parte de la humanidad. Esto indica
que aunque muere tanta gente, Dios aún está limitando su juicio, no es una aniquilación total. Con estos juicios todavía hay tiempo para que los incrédulos que vivan en ese momento se vuelvan a Cristo y se aparten del pecado. En este caso, el castigo limitado no solo muestra la ira de Dios sobre el pecado, sino también su amor y su misericordia. Mire lo que nos cuenta Ezequiel 14, 21, 23. Así dice el Señor Omnipotente. Peor será cuando mande contra Jerusalén mis cuatro castigos fatales: la guerra, el hambre, las bestias feroces y la peste. Con ellas arrasaré a sus habitantes y a sus animales. Sin embargo, quedarán algunos sobrevivientes que serán liberados y harán salir del exilio a sus hijos y a sus hijas. Cuando lleguen a donde están ustedes y ustedes vean su conducta y sus obras, se consolarán del desastre que envié contra Jerusalén y de todo lo que hice contra ella. Ustedes se consolarán cuando vean la conducta y las obras de esa gente y sabrán que lo que hice contra Jerusalén no fue sin razón, lo afirma el Señor Omnipotente. Recuerden que algunas profecías del Antiguo Testamento son profecías de doble cumplimiento. Alguna parte ya se cumplió en el Antiguo Testamento, pero otra parte o toda la profecía se va a cumplir en el futuro. Entonces, esto hace referencia a la época de la gran tribulación. Sigamos, vamos para los versículos 9 al 11. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿Hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus colaboradores y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Entonces, el Señor Jesucristo rompe el quinto sello y hay una persecución cristiana. ¿De quiénes? ¿De cuáles cristianos? Si ya nosotros nos hemos ido en el rapto, pues de los mártires de la gran tribulación. Entonces, la gran tribulación, que es una segunda oportunidad para los judíos directamente para creer en Jesucristo como el Mesías, ahí van también pegaditos la oportunidad para los gentiles de recibir también a Jesucristo como el Mesías, pero en la gran tribulación ellos van a ser mártires, va a haber una gran persecución cristiana. El altar que habla este pasaje representa el altar, o está hablando del altar del sacrificio en el templo donde se ofrecían los animales para expiar nuestros pecados. ¿Recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento, en el templo de Jerusalén? Definitivamente aquí, en lugar de la sangre de los animales al pie del altar, Juan vio las almas de los mártires que habían muerto por predicar el Evangelio. Es decir, que en la gran tribulación, todos los que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador van a ser como un sacrificio, o sea, los van a asesinar, los van a matar y ellos son los que aparecen, estas almas los que aparecen en el altar del cielo, rogándole a Dios para que venga la justicia al planeta Tierra. A estos mártires se les había dicho que muchos más perderían la vida por su fe en Cristo, que tenían que tener paciencia hasta que el número de los mártires de la gran tribulación se completara. Al tener que afrontar la guerra, la hambruna, la persecución y la muerte, los cristianos serán llamados a permanecer firmes por lo que creen. O sea, no solamente ellos van a estar bajo todos estos juicios, sino que también bajo la persecución cristiana. Los mártires están ansiosos de que Dios establezca justicia en la tierra, pero se les dijo que deben esperar. Entonces, todos los mártires que van muriendo acá en la gran tribulación llegan al cielo y le empiezan a decir al Señor: Señor, por favor, acaba ya, está muriendo mucha gente allá en la tierra, pero el Señor les dice: no, tengan paciencia porque todavía tienen que pasar más cosas. Dios espera hasta que se alcance determinado número, pero promete que no olvidará a quienes sufren y mueren por su fe. Más bien serán elegidos por Dios para recibir un honor especial. Recuerden que hay un pasaje en la Biblia que dice que por causa de los elegidos, de estas personas mártires de la gran tribulación, se van a cortar los tiempos. Y estos mártires, por ese sacrificio que van a hacer, van a recibir un honor especial que ya lo vimos cuando hablamos del Tribunal de Cristo y de las coronas o los galardones especiales, los premios especiales que hay para los mártires.
Podemos desear justicia inmediata, como lo hicieron estos mártires, pero debemos ser pacientes. Dios obra en su debido tiempo y Él promete justicia. Ningún sufrimiento por causa del reino de Dios es un esfuerzo perdido. Recuerden que a Dios le encantan los procesos y se toma su tiempo, el tiempo de Dios, que es muy diferente al tiempo de los humanos. Esta es una de las cosas más difíciles para nosotros, ¿no es cierto? Tener paciencia. Versículos 12-14. Vi que el Cordero rompió el sexto sello y entonces se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Fíjense en que cada vez que se rompe un sello, el juicio es mucho más fuerte que el anterior. Entonces el Señor Jesucristo rompe el sexto sello y hay una serie de eventos aquí en la tierra que se conoce como perturbaciones cósmicas. Lo primero que nos dice Juan es que hay un gran terremoto a nivel mundial que es tan fuerte que muchas de las montañas van a desaparecer, al igual que las islas del movimiento que va a haber tan terrible en el planeta Tierra. Dice que el sol se vuelve negro y la luna roja y sabemos que eso hace alusión a eclipses y también el efecto que tienen esos eclipses sobre el planeta Tierra y nos habla de caída de estrellas que utilizando los idiomas originales está hablando de meteoritos que también siempre se han anunciado y si por ahí quieren ver noticias actuales de un meteorito que están anunciando para, creo que es para el 2030, no sé. Pero entonces ya la Biblia nos está anunciando desde el Antiguo Testamento que en los finales tiempos no solamente uno, sino que va a haber caída de meteoritos. Tenemos ante nosotros el gran día de la ira de Dios. Con la ruptura del sexto sello definitivamente se ve la mano de la ira de Dios. Y este es el comienzo de la segunda mitad del periodo de la gran tribulación. ¿Se acuerdan que los primeros 3 años y medio es una falsa paz? Ya definitivamente aquí se viene con todos los juicios. Suceden grandes hechos en los cielos cuando se rompe cada uno de estos sellos, pero los juicios caen sobre el planeta Tierra. Versículos 15 al 17. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Fíjense en que en este momento absolutamente todas las personas que están en la gran tribulación se dan cuenta que todas estas catástrofes tan terribles que están sucediendo vienen de parte de Dios como un juicio. Ellos son conscientes de su maldad y de su pecado. Y por eso se conoce esta última parte de la gran tribulación como la gran ira del Cordero. Y decían le decían, le pedían, o sea, la gente que estaba viviendo en ese momento era tanto la angustia, imagínense en ese terror con lo que están viviendo todos estos fenómenos naturales que piden que las montañas y las peñas los oculten de la ira de Dios, caigan sobre nosotros, no dejen que nos mire el que está sentado sobre el trono, escóndanos de la ira del Cordero, o sea, son conscientes ya de que sí existe un Dios, ahí sí no va a haber ningún ateo, porque Dios está ejecutando su gran juicio. Recuerden que cuando Cristo venga habrá solo dos grupos en la tierra, los que rechazaron a Jesucristo y los que aceptamos a Jesucristo que nos hemos ido previamente en el rapto. Isaías 2, 10, 15 dice, métete en la roca y escóndete en el polvo ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad. Los ojos del altivo serán humillados y la arrogancia humana será doblegada. En aquel día solo el Señor será exaltado. Un día vendrá el Señor Todopoderoso contra todos los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros para humillarlos, contra todos los cedros del Líbano, arrogantes y erguidos, contra todas las encinas de Basán, contra todas las montañas altivas, contra todas las colinas erguidas, contra todas las torres altas, contra todo muro fortificado. No va a quedar ni una sola persona orgullosa. Tantas personas que hoy en día blasfeman, dicen herejías, se burlan de Dios, son aquellas que van a experimentar estos juicios tan terribles. Segunda de Pedro 3:9 dice, ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación.
pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Aquí lo que está diciendo este pasaje, Pedro hablando, es que desde la creación del mundo y a través del manual de instrucciones, nadie va a tener excusa, que Dios nos advirtió desde el primer momento todo lo que iba a ocurrir en el planeta Tierra para aquellas personas que no lo aceptaran a Dios como Dios creador y a su enviado como el Mesías, el Hijo de Dios, como Señor y Salvador. Y que así como la tierra pereció con el diluvio y que en su misericordia Dios dio una segunda oportunidad a los seres humanos, el último juicio va a ser con fuego, con todas estas cosas que estamos viendo en este momento y que todas estas personas que se burlan de que desde hace 2000 años estamos diciendo que el Señor Jesucristo viene por segunda vez, son las que van a estar aterrorizadas y el Señor les está diciendo, no es que el Señor se haya tardado, es que tiene paciencia esperándolos a ustedes. A los que se siguen burlando, a los que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, pero va a llegar un momento por justicia, porque los que sí hemos tenido un nuevo nacimiento no podemos esperar, porque si no, nunca vendría el Señor, siempre va a haber alguna persona que no lo va a aceptar. Va a llegar un momento en que ya el Señor va a cerrar el tiempo y ya se va a acabar y es cuando nosotros nos vamos y empieza la gran tribulación aquí en la tierra. No es que el Señor es tarde en venir, sino que está siendo compasivos con aquellas personas que no se han convertido, porque Dios quiere que todo el mundo se salve y se arrepienta, pero no va a ocurrir así porque por más tiempo que el Señor haya dado, tiene un límite y eso tiene que ser así. Por eso es que nosotros decimos, Señor, ven pronto, por favor, ya. Entonces, al ver a Dios sentado en el trono, todos los seres humanos, grandes y pequeños, se aterrorizarán y clamarán que las montañas caigan sobre ellos de modo que no tengan que enfrentarse al juicio del Cordero. Esta vívida escena no tiene la intención de asustar a los creyentes, chicos. Lo que Juan nos está narrando, recuerden, esto es para que nosotros tengamos esperanza de que va a llegar el día del juicio final donde se va a implementar la gran justicia. Recuerden que mientras todo esto está pasando aquí en la tierra, nosotros ¿dónde estamos? Estamos recibiendo premios y estamos en una cena, comiendo y divirtiéndonos. Para nosotros el Cordero es un Salvador tierno. Pero los generales, emperadores o reyes que antes no mostraron temor de Dios y con orgullo ostentaron su incredulidad y su maldad, hallarán que estaban equivocados y en aquel día deben enfrentarse a la ira de Dios. Y eso es justo. Nosotros creímos sin ver y en este momento estamos pasando por tribulaciones, por momentos difíciles, por creer en el Señor. Es justo que seamos sacados de la ira de Dios y que ellos reciban un justo castigo. Nadie que haya rechazado a Dios podrá sobrevivir el día de su ira, pero los que pertenecen a Cristo recibirán una recompensa y no un castigo. Entonces la gran pregunta aquí es, ¿tú perteneces a Cristo? Si es así, no tienes por qué temer a estos últimos días. Ya compraste el boleto de salida. Tenemos es que contarle el plan de salvación, cómo comprar ese boleto a las demás personas. Ahora nuestro único pesar es que nuestros seres queridos y nuestros familiares no se queden aquí para pasar por esos momentos tan terribles que van a llegar. Y tú contarles, oye, Dios tenía una vida perfecta y plena para nosotros, pero la perdimos por el pecado. Pero ya no hay una manera de recuperarla a través de Jesucristo, porque viene un gran juicio sobre el planeta Tierra. Esa es nuestra labor. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si tú todavía no perteneces a Cristo, por favor, esto es algo muy serio. Entonces, vamos a recordar. Primer sello, sale un caballo blanco con un jinete que tiene un arco sin flechas y es el anticristo. Jesús rompe el segundo sello.
sale un caballo rojo y es con un jinete que tiene una gran espada y significa guerra. Cuando se rompe el tercer sello, sale un caballo negro que es un jinete con una balanza y significa hambre. Cuando Jesús rompe el cuarto sello, sale un caballo amarillo que significa la muerte. Cuando se rompe el quinto sello, hay una gran persecución cristiana y ahí sale un grupo de mártires de la gran tribulación. Cuando se rompe el sexto sello, ocurren perturbaciones cósmicas, un gran terremoto, el sol se vuelve negro, la luna roja y caída de meteoritos. Hasta aquí vamos. Después del sexto sello, se rompería el último sello, ¿no es cierto? El séptimo sello. Y ya rompiendo el séptimo sello, nosotros podemos abrir totalmente el rollo para saber qué dice ese documento. Pero en la Biblia, la narración no sigue inmediatamente con la ruptura del séptimo sello, sino que el siguiente capítulo nos empieza a hablar de otras cosas, nos da otras explicaciones, nos empieza Juan a contar otras cosas que van a ocurrir en la gran tribulación y hay como una pausa y eso se va a ver en todo. Recuerden que son sellos, trompetas y copas. Entre la apertura del sexto y del séptimo siempre hay un intervalo. Es como película de suspenso, ta, 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 tan, antes de que se abra totalmente el rollo. Entonces, como hay una pausa o un intermedio o un intervalo entre la ruptura del sexto sello y el séptimo sello, entonces, chicos, vamos a dejar aquí. Y en la próxima clase, Dios mediante, vamos entonces a continuar con nuestro tema. Espero que estén entendiendo. Yo sé que es mucho material, que es un tema que es complejo. Vuelvan, por favor, lean completa la Biblia, léanla ustedes y vuelvan a oír estas clases, inviten a más personas y espero que tengan una semana hermosa. Oren también por mí, estoy pasando también por momentos un poquito difíciles, por la salud de mis padres, por decisiones que hay que tomar, por mi salud. Entonces, por favor, también les pido oración y yo oraré por ustedes, que tengan una hermosa semana. Bendiciones.